Tal buen día, vamos a ver el tema de potencia eléctrica. Vamos a ver cómo determinar en un circuito cuál es la potencia que consume todo el circuito y cada uno de esos elementos. Para ello vamos a ocupar la ley de Ohm, vamos a ocupar la fórmula de potencia y los conceptos de voltaje, corriente, potencia propiamente y resistencia. Bueno, para ello vamos a empezar por definir algunos conceptos. Entonces, pues vamos a tener que el voltaje, vamos a ir escribiendo aquí, el voltaje es la fuerza que, que produce o genera el movimiento de electrones, que permite el movimiento de electrones o el flujo de electrones. El voltaje se designa con la letra mayúscula V y sus unidades son los volts, los cuales también se designan con la letra mayúscula V. Luego tenemos el concepto de corriente y la corriente que se designa con la letra I, va a ser el flujo de electrones en un conductor. Su unidad es el ampere y se designa con la letra mayúscula A. Tenemos también la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica va a ser el elemento que se opone al flujo de electrones o al paso de la corriente. Su unidad, su unidad es el ohm, y se designa con el símbolo griego omega. Ahí está. La resistencia se representa con la letra mayúscula E. Ahora vamos a ver qué es la potencia eléctrica. Su símbolo es la P mayúscula y va a ser la fuerza que ocupa o que consume una carga o una resistencia en un determinado tiempo. La fuerza eléctrica que consume una carga en un determinado tiempo. Su unidad van a ser los watts y ponemos una W. Aquí es importante mencionar que el voltaje también lo pueden encontrar como tensión o como potencial. La potencia eléctrica también la pueden encontrar como, la pueden encontrar en su unidad como watts o como vatios. También se puede encontrar como HP o caballos de fuerza, horsepower. ¿Vale? Entonces tenemos esto y vamos a utilizar la ley de Ohm. Les decía que la ley de Ohm establece que el voltaje en un circuito es directamente proporcional al producto de la corriente por la resistencia. Ajá. Dicho en otras palabras, V es igual a RI. En la potencia, para poder obtener la potencia, la P es igual al voltaje por la corriente, o P igual a VI. Bueno, pues con esos conceptos vamos a poder ya resolver nuestro circuito. Bueno, vamos a ir viendo, entonces primero tenemos que encontrar el circuito equivalente de todo esto, es decir, el circuito que solamente tenga una resistencia para poder determinar la potencia total. Bueno, para ello entonces vemos que tenemos un arreglo de resistencias, aquí tenemos dos en paralelo y tenemos después la que resulte con estas en serie. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer el paralelo de estas dos. Tenemos una fórmula que nos dice que para resolver la resistencia en paralelo, vamos a insertar fórmula, y nos dice que la resistencia en paralelo R paralela, R equivalente, vamos a ponerle R equivalente en paralelo, es igual a la R1 por la R2, y esto
va a ser entre R1 más R2. Esa es la fórmula para calcular dos resistencias en paralelo. Aquí en este caso, en el caso de mi ejercicio, voy a poner mi R equivalente 1. Entonces inserto mi R equivalente 1, R equivalente 1, y va a ser igual a R1 por R2. En este caso, mi R1 y R2 son estas dos, porque están en paralelo. Entonces sería A9 por 7. Y el resultado entre, lo voy a poner así para mayor rapidez, entre R1, que es 9 en este caso, más 7. Bueno, miren, ya se puso aquí bien. Más 7. Ok, entonces esto sería igual a 9 por 7, 63. 63 entre 9 más 7, 16. Y esto sería igual a 63 entre 16. Haciendo la calculadora, me va a dar un resultado de 3.9. 3.9 ohms. Y entonces este es mi resistencia equivalente. Ya que tengo mi primer resistencia equivalente, redibujo mi circuito. De hecho, aquí ya lo tengo redibujado y me quedaría de esta manera que les voy a presentar a continuación. Quedaría de esta manera. Ahí está. Quedaría así. Este sería mi equivalente. Ajá, ya con estas dos en paralelo. Luego hago estas dos en serie. Como están en serie, se suman directamente. 12 más 3.9 me va a quedar 15.9, lo cual también ya, de lo cual ya también tengo aquí una imagen para que me ayude a hacerlo más rápido. Entonces la pongo aquí abajo. Y aquí está mi circuito equivalente ya de todo este, quedó en este nada más. Es una reducción por serie paralelo. Si tienen duda con ello, también pueden ver mi otro video que es resistencias en serie paralelo, aquí mismo en mi canal de YouTube. Entonces, bueno, ya que tenemos esto, ahora sí podemos calcular la potencia total. ¿Vale? Hay dos maneras de calcular la potencia total. Una manera es sacando, o bueno, con la fórmula, obteniendo el voltaje de la corriente. El voltaje ya lo tengo porque eso tengo de inicio, y la corriente apenas ahorita que la voy a obtener. Entonces sería lo siguiente. Tendría potencia es igual, bueno, voy a poner un punto y coma, potencia es igual a el voltaje, que son 12 volts, por la corriente, pero la corriente no la tengo. Bueno, la puedo obtener, muy sencillo. La corriente la obtengo de la fórmula corriente es igual, con ley de Ohm, nada más de espejo, a voltaje entre resistencia. En este caso, bueno, vamos a poner igual, mi voltaje es de 12 volts y mi resistencia es de 15.9 ohms. Entonces quedaría así, 12 volts, 15.9 ohms. Vamos a ponerle, ahí está, 15.9 ohms. Y esta operación me va a dar un resultado de 0.75. Mi corriente es igual a 0.75 amperes. Ya la tengo. Esta entonces, que ya la obtuve, la puedo poner aquí para poner voltaje por corriente. Por corriente, que es 0.75 amperes. Y esto me da un valor. Aquí yo estoy tomando todas las unidades que me dieron, todos los decimales. Entonces, si sale un poquito diferente es por eso. Ahí me dio 0.75, 47 y sigue. Entonces, 0.75 por 12, esto me da a mí un valor de 9 watts. Ya obtuve mi potencia en todo el circuito. Esa es una manera de obtenerla. La otra es con esta otra fórmula, que de hecho se deriva de la misma, que será P igual a V entre R. Pero esta V va a ser V cuadrada. Y va a ser V cuadrada porque, ¿no? Porque
en lugar de poner V por I, lo que hice es la I sustituirla por V entre R. Y V por V me da V cuadrada. Y el entre R aquí queda entre R. Y bueno, podríamos entonces poner directamente los 12 volts al cuadrado entre la resistencia que es 15.9 ohms, 15.9 ohms, y esto me da un valor, aquí le pongo el cuadrado, ¿está? Y entonces sería 12 volts al cuadrado entre 15.9 y también me da 9.05. Me da 9 watts. Entonces, con eso ya comprobé que es lo mismo, que me da exactamente lo mismo. Ahora voy a obtener la potencia en cada uno de estos elementos. Para ello tengo que ver la corriente que pasa por cada uno de ellos, o bien determinar el voltaje y con la fórmula de P igual a BI. Bueno, entonces voy a proceder a hacerlo aquí. Y voy a poner entonces, para la primera corriente, si nos damos cuenta aquí lo que tenemos es lo siguiente. Aquí tenemos una corriente que viene por acá, es la corriente de entrada, es la que calculé, es esta corriente. Pero esta corriente se divide en este nodo se divide, en este que estoy señalando, en dos caminos, en este que pasa por la R2 y en este otro que pasa por la R3. Entonces, como esta pasa por la R1, le voy a llamar la I1. Como esta pasa por la R2, le voy a llamar I2. Y como esta pasa por R3, le voy a llamar I3. Ajá. Y ahora sí, entonces, procedo a hacer los cálculos. Y quedó, listo. Entonces, ahora voy a hacer el cálculo. Voy a obtener la I1. Obtengo la I1. Bueno, de hecho, la I1 ya la tengo. La I1, como es esta que pasa por aquí, es la misma que esta. Ajá. Porque es la que apenas está pasando por esta resistencia. Es la que ya calculé, es 0.75 amperes. Si yo quiero saber el voltaje en la resistencia 1, entonces la BR1 va a ser igual a, por ley de Ohm, a la resistencia 1 por la corriente 1. Esa corriente 1 ya la conozco porque es la que calculé, es esta de 0.75. Entonces pongo R1 que vale 12 ohms, 12 ohms por 0.75 amperes. Y esto a mí me está dando un valor de 0.75 por 12 de 9 volts. Eso quiere decir que aquí en esta resistencia están quedando 9 volts, una diferencia potencial de 9 volts aquí. Entonces, como tengo de aquí a acá 9 y aquí hay 12, entonces hago 12 menos 9 y por consiguiente, tanto en esta como en esta que están en paralelo, voy a tener 3 volts, porque están aterrizados, están a tierra, con referencia a tierra. Entonces aquí eran 12, menos los 9 que aquí hay, que ya los calculé, me quedan aquí los 3. Entonces continúo y por lo tanto ya sé que la BR2, que va a ser igual al voltaje en R3, va a ser 3 volts, porque ya con todo me dan los 12 volts. Ahora sí, entonces puedo obtener de manera muy sencilla la P, bueno, le voy a poner aquí mismo, eso fue la P total, le pongo PT de P total, aquí voy a poner la P en la resistencia 1, que va a ser igual a la V, que son, en la B1 son 9 volts, aquí está, 9 volts, 9 volts por la corriente, que es para esta son 0.75 amperes, porque es la corriente de 1. Entonces, por 0.75 amperes. Y esto me va a dar un valor de 9 por 0.75 de 6.75 watts. Ok, ahora vamos con la P en la resistencia 2, la potencia en la resistencia 2. Esta va a ser igual, ya tengo el voltaje en R2 y en R3, que es 3 volts, como 3 volts, pero no tengo la corriente. Puedo obtenerla por divisor de tensión, perdón, por divisor de corriente. Tengo una corriente de entrada y tengo dos resistencias en paralelo. Puedo aplicar la fórmula de divisor de corriente, que también está el video en el canal, y obtener la corriente de cada uno. O bien puedo ocupar
esta fórmula que desarrollamos aquí, b cuadrada entre r. Ahorita voy a ocupar esta por simplicidad. Entonces le pongo esta de b cuadrada entre r y me quedaría entonces 3 volts al cuadrado por entre la R2 en este caso, que es esta, 9 ohms, entre 9 ohms, ahí está, entre 9 ohms. Y esto va a ser igual a, sería 3 por 3, 9. 9 entre 9 a 1, eso es rápido, 1 watt. Ajá, porque 3 por 3, 9. Entre 9, 1. Y por último vamos a obtener la potencia en la resistencia 3. Vamos a utilizar la misma fórmula, que es V cuadrado entre R. La V, la V3, o V resistencia 3, es 3 volts también. Entonces también pongo 3, bueno, pongo todo esto igual. Voy a cambiar los ohms, pero lo pongo así para copiarlo rápido. El voltaje es el mismo, 3V al cuadrado. La resistencia cambia, ya no es 9. Ahora sí está de 7. Entonces sería 3 por 3, 9 entre 7. 9 entre 7 me da 1.3. 1.28 watts. Entonces yo veo que cuando hago esta suma de estas tres, de hecho, esa es la regla y como puedo comprobar si está bien mi ejercicio, es que la potencia total debe ser igual a la suma de todas las potencias consumidas por cada uno de los elementos. En este caso, la potencia consumida en 1, en 2 y 3. Y bueno, hacemos la suma, 6.75 más 1 más 1.28, a mí me da un valor de 6.75 más 1 más 1.28. Ahora sí me da un valor de 9.03. Básicamente son los 9 watts. Entonces, se ha comprobado y bueno, de esta manera obtuve la potencia en un circuito y el total en cada elemento. Que les sea de utilidad. Muchas gracias.